Hola a todos mis hermanos, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. Gracias a todos aquellos que se conecten. Es un gusto y un placer poder interactuar de esta manera con ustedes. Antes de comenzar nuestra clase del día de hoy, vamos a seguir analizando el tema de angelología. Quiero pedirles que hagamos una oración y comenzar con nuestra sesión. Padre Santo, gracias por cada uno de mis hermanos. eh, Nos hemos dado cuenta que cuando nos conocemos a nosotros mismos como tu creación, dice tu palabra que fuimos hechos a tu imagen y semejanza, cuando nos conocemos de esa manera, te conocemos más a ti. Cuando vemos la creación, todo lo que has hecho, el sol, las galaxias, los ríos, cada animalito, cada insecto, te conocemos más a ti, Señor. Nos damos cuenta más de tu grandeza. Sin lugar a dudas, cuando conocemos a tus ángeles, todavía podemos comprender aún más la magnificencia de tu poder, de tu deidad. Así que te agradecemos mucho cada cosa que pones en nuestro entendimiento para que de manera más completa podamos comprender lo que tú eres. Gracias por este estudio. Te pido que sobre todo sea para nuestro crecimiento espiritual, para conocer, para comprender más de ti, tus planes, porque los ángeles vemos cómo en la Biblia han estado en cada momento o en muchos de los momentos de la historia de la humanidad inmersos en tu plan. Gracias por eso, Señor, porque también conocemos más tu plan cuando estudiamos a tus ángeles. A través de mi Señor Jesús, te doy gracias y te pido esto. Amén. Excelente. Voy a compartir pantalla aquí y vamos a comenzar. Y excelente. Sí, miren, en este momento quiero, antes que todo, comenzar con una escritura que me parece muy importante. Una escritura de ánimo respecto de nuestras reuniones. Dice en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo en todo momento estaba predicando de una manera que hacía ver que lo hacía por medio de la inspiración divina que recibía, en este caso, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Todos fuimos llamados a tener una confraternidad, una iglesia donde podamos unos a otros ayudarnos, amarnos, ayudarnos a llevar nuestras cargas, como dice la Escritura. El otro día, mi hijo Claudio, le dije, ven, vamos al súper. Y me dice, no, tengo ganas de salir a la calle. Y yo le decía en broma, bueno, a menos que quieras ser un ermitaño, pues necesitas salir, es importante que salgas a la calle. Un ermitaño se aleja de todos, ¿verdad? Como hemos visto, son personas que se alejan de todo y de todos. Y Dios no nos llamó, hermanos, a ser ermitaños, ¿no? Sino que nos llamó a algo muy grande y algo muy bueno. Las relaciones humanas son una parte muy importante en nuestras vidas. Y por eso yo considero, hermanos, fíjense, Pablo enseñaba en todas sus cartas, el 95%, yo creo, de lo que hablaba de las relaciones. De ámense unos a otros, de que llámense unos a otros. Y vemos infinidad de escrituras donde Pablo enseñaba esto. Dios nos hizo, hermanos, seres sociales. O sea, el chip que Dios puso en nuestra cabeza es necesitas de otros. Y más si consideramos que Dios nos hizo así, que necesitamos unos de otros para llegar al cielo. Pablo estaba convencido de que por inspiración del Espíritu Santo les comunicó a los cristianos que sus enseñanzas no fueron bajo sus criterios o sabiduría humana, ni los criterios o sabiduría humana de sus compañeros. Pablo decía, estamos convencidos
estamos resueltos y nos sentimos bien de que les hayamos enseñado el mensaje no con nuestra sabiduría, sino con la sabiduría de Dios. Y por eso Pablo enseñó una y otra vez la importancia de las relaciones entre cristianos. Por sabiduría de Dios, Pablo entendía que todo aquel ser humano que se llame cristiano necesita congregarse, necesita convivir. Yo disfruto mucho, hermanos, todas las convivencias que tenemos en la iglesia, las de domingo, las de miércoles, cenando con los hermanos en su casa, las de miércoles en la iglesia. ¿Vieran cuánto las disfruto? A eso fuimos llamados. Antes de entrar a la lección de los ángeles, no quería dejar pasar esta oportunidad de que pudiéramos, hermanos, entender la importancia de nuestras reuniones. Voy a maximizar aquí la imagen y vamos a seguir entonces con nuestra instrucción de los ángeles. Muy bien. Voy a presentarle la siguiente diapositiva. Ok, y seguimos con las cualidades personales de los ángeles. Bueno, también podemos ver en las escrituras, mis hermanos, que como espíritus que son, ya vimos que Jesús decretó que son espíritus, los ángeles no tienen género. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles no son niño, niña, hombre, mujer. Ellos no tienen género. Y obviamente aquí hay varias posturas porque hay unas escrituras muy interesantes al respecto. Es decir, por ejemplo, esta escritura, vamos a leerla. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. ¿Cuál es el contexto de la escritura? Los saduceos se acercan con Jesús y le preguntan, maestro, porque, bueno, le hacen esa pregunta para tenderle una trampa. Y le preguntan, maestro, a ver, te tenemos un caso hipotético, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasaría que si ocurre lo siguiente? Existen varios hermanos. Uno de ellos se casa con una mujer y fallece. Entonces, se usaba en aquel entonces que el hermano de ese fallecido se casara o tomara por mujer a la viuda para, en este caso, perpetuar la descendencia del fallecido. ¿Qué era lo que ocurría? Pensaban que si este hombre se casaba con esa mujer y tenían un hijo, pues entonces la descendencia del fallecido podía seguir adelante. Pero le dice, ¿y qué pasa si el que se casa con ella, con la viuda, también fallece y después se casa con otro hermano y ese también fallece y así? Si no me equivoco, eran 7 hermanos. Y dice, le preguntan, ¿de quién va a ser mujer ella en la resurrección? O sea, obviamente le tendieron una trampa a Jesús para que se contradijera o no supiera qué decir. Pero obviamente como Jesús es Dios y Dios creó todo lo que existe, Jesús tenía la respuesta correcta, ¿verdad? Y les dice, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Wow. O sea, aquí Jesús les estaba diciendo, ellos no tienen género, no se casarán, no será necesario que en el cielo se casen o que se unan en una relación marital, porque van a ser como los ángeles del cielo. Eso no lo necesitan allá en el cielo. Es decir, aquí nosotros podemos necesitar, en cierta manera, eh, eh, bajo los criterios de este mundo físico, podríamos pensar que el hombre necesita de una mujer de un hombre, aunque no en todos los casos, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Él era soltero y no tenía problema con eso. Pero en el cielo no vamos a necesitar ser hombres o mujeres, tener una esposa o un esposo, porque eso ya no lo vamos a necesitar. Las necesidades que conocemos en el mundo físico no existen en el mundo espiritual. ¿De acuerdo? Y bueno, me voy a regresar porque, ok, sí, me voy a regresar porque hay otra postura que me parece muy interesante y que lo vamos a analizar más adelante. Obviamente, les vuelvo a comentar, hermanos, que todas estas son posiciones
posiciones, puntos de vista de teólogos que nos ayudan a conocer más acerca de estos temas, pero hay posiciones que se contraponen. Por ejemplo, hay otros expositores o teólogos que señalan que, por ejemplo, en Génesis dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Ya habíamos visto en una clase anterior que bíblicamente a los hijos de Dios, a los ángeles se les llama también hijos de Dios. Entonces, en este sentido, si no son hombres y mujeres y si no son materia física como nosotros, como lo decía Jesús, ¿cómo es que Génesis dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos e hijas? Ah, ok. Entonces, ¿cómo está esto? Si no tienen género, ¿cómo es que sí pudieron engendrar? Y aquí viene un análisis todavía pues más profundo que más adelante lo vamos a tratar. Y la posición así a grandes rasgos es que también en el Antiguo Testamento se les llamó hijos de Dios a seres humanos que respetaban a Dios. ¿De acuerdo? Es como hoy decir los hijos de Dios a los cristianos. Es como decir, los hijos de Dios, los cristianos, por así decirlo, se casaron con las hijas de los cristianos y tuvieron hijos e hijas. Pero vamos a analizarlo todavía a más profundidad, ¿de acuerdo? Entonces está esa postura. Aquí, bueno, esta enseñanza es contundente, ¿verdad? En cierto sentido, porque Jesús dice que serán como los hijos, perdón, que cuando resuciten las personas y vayan al cielo, no necesitarán ser hombre o mujer porque serán como los ángeles. Dicho esto, vamos a la siguiente escritura. Lo mismo, los ángeles no tienen género. Dice, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. ¿Ok? Siguiente, vamos ahí. Los ángeles son plurilingües. Habíamos hablado un poquito de eso. En las escrituras vemos que se comunican en la lengua que entiende el destinatario. Bueno, todos conocemos, ¿verdad? En la escuelita, en la primaria nos enseñaron los elementos de la comunicación, emisor y receptor. Es decir, los que mandan el mensaje, los que traen el mensaje, los que lo emiten, parte de Dios son los ángeles, y el receptor, pues es el destinatario. Pero es increíble saber que los ángeles enviaban el mensaje o daban el mensaje de tal manera que su destinatario lo pudiese entender, no importando su lengua nativa. Y eso es increíble, ¿verdad? Saber que los ángeles tienen esta capacidad de ser plurilingües. Cualidades personales, los ángeles no tienen edad y son inmortales en el futuro. Miren lo que dice la escritura, ni volverán a morir. En este sentido serán como los ángeles. Ellos son hijos de Dios de la resurrección. Como una escritura nos explica o nos revela varias verdades. Habíamos visto de que, pues, los ángeles no tienen género, pero en este sentido también la escritura nos enseña, ni volverán a morir, hablando de los que resucitan. En este sentido serán como ángeles, es decir, los ángeles no mueren, no van a morir. Ellos son inmortales, fueron creados por Dios para ser inmortales. Otra cualidad personal de los ángeles es que son mensajeros de la verdad de Dios. Miren lo que dice la escritura. Esta es Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Y no solamente en Apocalipsis vemos cómo esos ángeles eran los mensajeros para enviar mensajes de la verdad de Dios. Esto es muy interesante porque también la escritura dice, ¿verdad? Que si, dice la escritura, hermanos, perdón, voy a regresar. También dice la escritura,
que si hay alguien que venga a nosotros y nos dé un mensaje diferente, fíjense, un mensaje diferente al que se nos fue revelado, al mensaje puro, al mensaje de la gracia de Dios, de la verdad de Dios, aunque fuera un ángel del cielo, no le hagan caso. Es anatema, así de fuerte. Es decir, para que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? De cómo tratamos la verdad de Dios, de cómo tratamos la revelación de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, esto es muy importante también. Los ángeles son mensajeros de la verdad de Dios. Y es muy importante que lo podamos entender y comprender. Bueno, mis hermanos, pues el día de hoy fueron estos dos puntos. Voy a tratar de que los miércoles, cuando nos reunamos los miércoles, sea algo breve, algo conciso, pero que también nos deje enseñanza de nuestro Dios. Muchas gracias. Si quieren, en este momento ya pueden comentar respecto de estas escrituras y que se la pasen muy bien en su charla. Muchas gracias.